¿Qué tan bien conocemos realmente a Cleopatra, la mujer más poderosa de su tiempo? Su historia está llena de secretos, estrategias y momentos inesperados. Hoy exploraremos los datos más extraños y sorprendentes sobre la última reina de Egipto, una líder que fue mucho más que un rostro legendario. Número 10. Ella no era egipcia. Cleopatra VII es una de las figuras históricas más reconocibles y fascinantes de todos los tiempos. Sin embargo, existe una gran cantidad de malentendidos y conceptos erróneos sobre su verdadera identidad y origen. Aunque muchos asumen que era egipcia debido a su reinado sobre Egipto, sus raíces ancestrales se remontan a la antigua Macedonia griega. Nacida en el año 69 a.C., Cleopatra era miembro de la dinastía ptolemaica, una línea de gobernantes que había mantenido el control de Egipto desde la época de Alejandro Magno, aproximadamente 3 siglos antes. Los Ptolomeos eran conocidos por su estricta adherencia a las tradiciones griegas y su obsesión por mantener la pureza de su linaje macedonio. Esta obsesión los llevó a practicar matrimonios endogámicos, una costumbre que, aunque nos resulte desconcertante desde nuestra perspectiva moderna, era fundamental para preservar su herencia helena. Su padre era Ptolomeo XII Auletes, un firme defensor de estas tradiciones dinásticas, aunque curiosamente, la identidad de su abuela paterna permanece envuelta en el misterio. Esta laguna genealógica ha llevado a algunos historiadores a especular sobre la posibilidad de que Cleopatra tuviera ascendencia egipcia por parte de su línea materna, especialmente considerando la falta de registros sobre su abuela macedonia. Aunque esta teoría permanece en el terreno de la especulación, resulta intrigante considerar la posibilidad de que la última reina del antiguo Egipto tuviera sangre de la tierra que gobernaría. Sin embargo, lo que verdaderamente distinguió a Cleopatra de sus predecesores no fue tanto su linaje como su extraordinaria capacidad como gobernante y su profunda conexión con la cultura egipcia. A diferencia de sus ancestros ptolemaicos, que se mantuvieron culturalmente aislados y se comunicaban exclusivamente en griego, Cleopatra dio un paso sin precedentes al sumergirse completamente en la civilización egipcia. No solo dominó el idioma egipcio, un logro notable que ningún otro gobernante ptolemaico había conseguido, sino que también se esforzó conscientemente por encarnar el ideal de una faraona egipcia tradicional. Su identificación con la diosa Isis, una de las deidades más veneradas del panteón egipcio, le ganó una profunda devoción por parte de sus súbditos y legitimó su gobierno de una manera que sus antecesores nunca habían logrado. Pero el reinado de Cleopatra no se limitó a la diplomacia cultural y la asimilación religiosa. Su vida estuvo marcada por una constante lucha por mantener su posición y la independencia de su reino. Sus célebres alianzas con Julio César y Marco Antonio, lejos de ser meros romances como a menudo se las representa, fueron en realidad movimientos políticos calculados con precisión. Al forjar vínculos estratégicos con estos influyentes líderes romanos, Cleopatra aseguró el apoyo político y militar necesario para preservar la autonomía de Egipto durante uno de los períodos más turbulentos de la historia antigua. Número 9. Se casó con sus 2 hermanos. La vida de Cleopatra VII fue todo menos ordinaria, y sus matrimonios no fueron una excepción. Lo creas o no, Cleopatra se casó no solo con uno, sino con los 2 hermanos menores. Este no fue un escándalo exclusivo de su hermano. El matrimonio era en realidad una tradición en su familia y en la antigua realeza egipcia. Para ellos, no se trataba de amor, se trataba de poder y de mantener el trono firmemente en la familia. Su primer matrimonio fue con su hermano menor, Ptolomeo III. Ocurrió alrededor del 51 a.C. cuando su padre, Ptolomeo Teane, falleció y Cleopatra se convirtió en cogobernante de Egipto. El matrimonio no fue romántico. Fue más bien un movimiento político para defender las costumbres ptolemaicas. La idea era que un rey y una reina gobernando juntos, incluso si eran hermanos, lucían más fuertes y más divinos. En la cultura egipcia, este tipo de unión simbolizaba a dioses como Isis y Osiris, que eran hermanos y socios, por supuesto, Cleopatra y Ptolomeo. Pero la asociación de Stein no duró mucho. Las cosas se complicaron cuando ambos hermanos querían el control total del trono. Esto condujo a una guerra civil, en la que Julio César finalmente intervino para respaldar a Cleopatra. Cuando Ptolomeo el Teseo murió durante la guerra en el 47 a.C., Cleopatra no perdió el tiempo.
se casó con su otro hermano menor, Ptolomeo XII, en una unión que reflejaba las complejas tradiciones dinásticas de la época. Al igual que su primer matrimonio, esta alianza matrimonial servía principalmente para mantener las apariencias políticas y fortalecer su legitimidad como gobernante, asegurándose de que ningún rival pudiera cuestionar su derecho al trono egipcio. Sin embargo, Cleopatra, siendo la estratega política que era, no tenía intención de compartir el poder real de manera indefinida. Su hermano y esposo, Ptolomeo XIV, considerablemente más joven que ella, falleció en circunstancias misteriosas después de solo un par de años de matrimonio. Los rumores de la época, que han persistido hasta nuestros días, sugieren que Cleopatra podría haber orquestado su muerte para eliminar cualquier posible competencia y consolidar su control absoluto sobre el reino. Aunque desde nuestra perspectiva moderna estos matrimonios entre hermanos pueden parecer moralmente cuestionables e incluso perturbadores, es crucial entender que en el contexto de la antigua realeza egipcia, estas uniones eran no solo aceptadas, sino esperadas como parte fundamental de la tradición dinástica. Los Ptolomeos, en particular, mantenían esta práctica con especial dedicación, creyendo firmemente que estos matrimonios consanguíneos servían para dos propósitos esenciales: preservar la pureza de su linaje real y fortalecer su imagen como gobernantes semidivinos ante su pueblo. Esta tradición tenía raíces profundas en la mitología egipcia, donde los dioses frecuentemente se casaban entre hermanos, estableciendo un precedente divino para la práctica real. Sin embargo, lo que verdaderamente distinguía a Cleopatra era su capacidad para ir más allá de las meras tradiciones dinásticas. Demostró ser una gobernante excepcionalmente astuta, que sabía utilizar cada recurso a su disposición con maestría, ya fueran alianzas matrimoniales estratégicas, manifestaciones públicas de piedad religiosa, o incluso la adopción de una persona divina, presentándose como la encarnación viviente de la diosa Isis. Todo esto formaba parte de su sofisticada estrategia para mantener y consolidar su poder en una época de intensas turbulencias políticas y cambios dramáticos en el equilibrio de poder del mundo mediterráneo. Número 8. No se la consideraba exactamente una belleza. Cleopatra VII ha sido retratada como esta seductora glamurosa y manipuladora en todo, desde la propaganda romana hasta las películas modernas. Pero si profundizas un poco más, encontrarás una mujer mucho más interesante y compleja de lo que Hollywood o Shakespeare te quieren hacer creer. Claro, a menudo se la relaciona con historias de Julio César y Marco Antonio, pero hay mucho más en ella que solo su vida amorosa. El verdadero poder de Cleopatra provenía de su cerebro, no de su belleza. Muchas de las historias sobre Cleopatra como una tentadora irresistible fueron creadas por historiadores romanos como Plutarco, que escribieron años después de su muerte. Estos tipos no eran exactamente imparciales, tenían una agenda. Cuando Cleopatra murió en el año 30 a.C., Egipto pasó a formar parte del Imperio Romano bajo el mando de Octavio, más tarde conocido como Augusto. Para hacerse pasar por el héroe de la historia, Octavio y sus partidarios convirtieron a Cleopatra en la villana, una astuta reina extranjera que usaba su apariencia para corromper a los buenos hombres romanos. Fue una gran propaganda para él, pero no exactamente la verdad completa sobre quién era Cleopatra. No tenemos muchas fuentes de primera mano sobre la vida de Cleopatra, y la mayor parte de lo que hay proviene de estos escritores romanos. Desafortunadamente, eso significa que muchos de sus logros, especialmente como gobernante y estratega, quedan eclipsados por el drama de sus relaciones. La perspectiva romana tiende a reducirla a la simple amante de César o a la caída de Antonio, lo que es un flaco favor a lo que ella logró. Incluso cuando se trata de su apariencia, las cosas no se alinean con el exagerado mito de la belleza. Las monedas acuñadas durante el reinado de Cleopatra la muestran con rasgos fuertes como una nariz prominente y una mandíbula afilada, lejos de la imagen delicada de Hollywood. Estas monedas no tenían como objetivo hacerla lucir bonita. Su objetivo era proyectar poder y autoridad. Cleopatra no aspiraba a ser una bella reina de belleza. Era una reina, punto. Lo que realmente hizo que Cleopatra fuera magnética no era su apariencia. Era su personalidad, inteligencia e ingenio. Era increíblemente culta y hablaba al menos 9 idiomas, lo que era una gran ventaja para tratar con líderes extranjeros y navegar por la complicada política de su tiempo.
Sus alianzas con César y Antonio no eran solo aventuras amorosas, eran asociaciones estratégicas. Ella se alió con ellos para proteger la independencia de Egipto y mantener su posición en un mundo donde Roma estaba devorando territorios a diestra y siniestra. Número 7. Ella tenía su propio club de bebedores. La relación de Cleopatra VII y Marco Antonio a menudo se ve como un gran romance, pero era más que solo amor y política. También se trataba de divertirse y disfrutar de la vida juntos. Una de las partes más interesantes de su historia es el club de bebedores que iniciaron. Llamado los Inimitable Livers, este no era solo un grupo de fiesta, era un reflejo de su vínculo, su poder y su capacidad para mezclar negocios con placer durante una de las épocas más caóticas de la historia. Los Inimitable Livers se crearon alrededor del 41 a.C., poco después de que Cleopatra y Antonio se convirtieran en amantes. Su relación no era solo romántica, era estratégica. Cleopatra necesitaba el respaldo militar de Antonio para proteger su trono y la independencia de Egipto. Si bien Antonio veía a Egipto como una fuente de increíble riqueza, el club era su forma de combinar la conexión personal con la exhibición pública, y su nombre insinuaba su amor por vivir la vida al máximo. Inspirada por Dionisio, el dios griego del vino y la juerga, Cleopatra, conocida por mezclar las culturas griega y egipcia, se aseguró de que el club celebrara ambas tradiciones. Las reuniones del club eran salvajes. Había banquetes nocturnos con montañas de comida, vino sin fin, música y juegos. Cleopatra y Antonio no se quedaban sentados a mirar. Les encantaba participar. Se dice que a veces se disfrazaban y deambulaban por las calles de Alejandría gastando bromas a los lugareños. Era una oportunidad para escapar de las presiones de gobernar y disfrutar de algunos momentos divertidos juntos. Una historia famosa cuenta que Cleopatra apostó con Antonio que podía gastar una cantidad ridícula de dinero, 10 millones de sestercios, en una comida. Antonio pensó que no podría hacerlo, pero Cleopatra lo sorprendió disolviendo uno de sus invaluables pendientes de perlas y vinagre y bebiéndolo. Eso no era solo una muestra de riqueza. Cleopatra estaba mostrando su inteligencia y su talento para lo dramático. Pero el inimitable club no solo se dedicaba a divertirse. Cleopatra usó el club para fortalecer su alianza con Antonio y mostrar su poder. Al organizar estas fiestas extravagantes, dejó claro a todos, amigos y rivales, que era una gobernante a tener en cuenta. Entendía que la imagen lo era todo en política, y estos banquetes suntuosos la ayudaban a proyectar fuerza, sofisticación y generosidad. Número 6. Usó su estatus en su beneficio. Cleopatra VII, la última gobernante de la dinastía ptolemaica de Egipto, sabía exactamente cómo usar su imagen en su beneficio. No era solo una reina, se presentaba como una diosa, conectando profundamente con su pueblo y al mismo tiempo destacando como una figura poderosa en el mundo antiguo. Cleopatra comprendió que en política, la percepción lo era todo, y era una maestra en la creación de su imagen para mantener la autoridad y el control. Una de las acciones más famosas de Cleopatra fue alinearse con la diosa Isis. En la cultura egipcia, los faraones eran vistos como divinos. Por lo tanto, vincularse con Isis no era solo simbólico, hizo que su gobierno pareciera casi predestinado. No solo hablaba de ser una diosa, también se vestía como tal. Cleopatra usaba trajes elaborados durante las ceremonias, encarnando plenamente a Isis para mostrar su conexión con las antiguas tradiciones de Egipto. Esto no era solo para los lugareños. Su enfoque funcionó en todas las culturas, mezclando influencias egipcias y griegas para fortalecer su imagen como gobernante de ambos mundos. Cleopatra también tenía un don para usar el lujo para mostrar su poder. Se rodeaba de opulencia, banquetes suntuosos, atuendos exquisitos y grandes exhibiciones de riqueza. Esto no era solo para exhibir. Enviaba un mensaje claro de que tenía el control de los vastos recursos de Egipto y podía manejar la grandeza que se esperaba de una reina. El historiador John Fletcher una vez la describió como una maestra del disfraz, enfatizando cómo usaba disfraces y símbolos para proyectar un sentido de autoridad casi teatral. Por supuesto, no todos vieron a Cleopatra de una manera tan positiva. Después de su muerte, la propaganda romana la derribó. Escritores como Octavio la enmarcaron como una seductora manipuladora que usó su belleza para controlar a hombres poderosos como Julio César y Marco Antonio. Esto no era solo un chisme, era político.
Al desacreditar a Cleopatra, Octavio impulsó su propia imagen y justificó la conquista de Egipto por parte de Roma. Desafortunadamente, estas historias romanas dieron forma a cómo se la recordaba durante siglos, centrándose más en su vida amorosa que en sus logros. Cleopatra también se enfrentó a muchos prejuicios debido a su género. En un mundo dominado por los hombres, las mujeres poderosas a menudo eran etiquetadas como demasiado seductoras o demasiado débiles. Y Cleopatra recibió ambas cosas. Los escritores romanos la retrataron como peligrosamente seductora, pero también políticamente incompetente, una narrativa que hizo que fuera más fácil descartarla como una líder seria. A pesar de esto, la cuidadosa presentación personal de Cleopatra funcionó durante su vida. Su imagen como una diosa viviente la ayudó a solidificar alianzas con figuras como César y Antonio. Estas relaciones no eran solo personales, eran estratégicas, lo que le dio a Egipto una oportunidad de luchar. En un mundo cada vez más dominado por Roma, la capacidad de Cleopatra para equilibrar el encanto del carácter femenino con la autoridad política fue innovador. Número 5. Ella estaba en Roma durante el asesinato de César. El tiempo de Cleopatra en Roma, especialmente durante su relación con Julio César, fue un gran acontecimiento. No se trataba solo de política. Su estadía allí despertó mucho interés en la sociedad romana y tuvo un impacto duradero en cómo la gente la veía, tanto en Roma como más allá. Llegó a Roma en el 46 a.C., trayendo consigo a su hijo Cesarión. Cesarión era el hijo de Julio César, lo que hizo que la presencia de Cleopatra fuera aún más significativa. No fue solo un movimiento político, también fue una declaración. Al ser la reina de Egipto y la amante de César, Cleopatra era una figura extranjera que inmediatamente se convirtió en tema de conversación. Algunos romanos estaban fascinados por ella, mientras que otros se escandalizaban. Después de todo, era una reina egipcia que vivía en el corazón de Roma, y su relación con César era más que un poco controvertida. Mientras estuvo en Roma, Cleopatra se alojó en una lujosa villa al otro lado del río Tíber. La villa era más que un lugar para vivir. Servía como una especie de palacio temporal, donde Cleopatra podía reunirse con importantes funcionarios romanos y dignatarios. También le permitió mantener un cierto nivel de realeza egipcia mientras se integraba en la sociedad romana, lo que no era poca cosa considerando lo diferentes que eran las dos culturas. La presencia de Cleopatra era un gran problema cultural. Su estilo se convirtió en una especie de tendencia en Roma. Las mujeres romanas, especialmente las de la élite, comenzaron a copiar sus peinados y a usar joyas similares a las que usaba Cleopatra. De hecho, algunas estatuas de mujeres romanas de esta época eran tan similares a la imagen de Cleopatra que a menudo se las confundía con ella. Pero no se trataba solo de lucir bien. La moda de Cleopatra simbolizaba su poder y su capacidad para influir no solo en los resultados políticos, sino también en las tendencias culturales. Una de las cosas más controvertidas que hizo durante su estancia en Roma fue permitir que Julio César colocara una estatua de ella en el templo de Venus Genetrix, un templo dedicado a la familia juliana. Esto fue muy importante porque era casi como elevarla al estatus de diosa, lo que no sentó bien a muchos romanos. Para ellos, era una señal de que César estaba difuminando las líneas entre la tradición romana y la influencia extranjera de Egipto, lo que hizo que mucha gente se sintiera incómoda. Sin embargo, el tiempo de Cleopatra en Roma se vio truncado después del asesinato de Julio César en el 44 a.C. Con su muerte, la escena política en Roma cambió rápidamente. Cleopatra se dio cuenta de que su posición era vulnerable sin la protección de César, así que regresó a Egipto, donde encontraría nuevas formas de sortear las luchas de poder de la época. Finalmente se alineó con Marco Antonio, aliado de César, y continuó con su papel como protagonista principal de la política romana. Número 4. Solía liderar una flota en una batalla naval. La batalla de Actium, que se libró el 6 de septiembre del 31 a.C., cambió el juego de la historia. Fue la batalla final entre Marco Antonio y Octavio, que en última instancia decidió el destino de Antonio y Cleopatra. Esta batalla no solo afectó su futuro personal, sino que también preparó el escenario para la caída de la República Romana y el ascenso del Imperio Romano. Entonces, ¿qué llevó a esta batalla? Después de que Julio César fuera asesinado en el 44 a.C.,
Hubo mucha tensión entre sus seguidores. Octavio, hijo adoptivo de César, y Antonio, aliado y amante de César, terminaron en bandos opuestos. Bandos opuestos. Al principio, los dos hombres formaban parte del segundo triunvirato, una alianza política en la que también estaba Marco Lépido. Pero con el tiempo, las cosas se fueron agriando entre ellos. La estrecha relación de Antonio con Cleopatra, la reina de Egipto, se convirtió en un problema importante para Octavio. En el año 32 a.C., el Senado romano declaró la guerra a Cleopatra, presentándola como una peligrosa reina extranjera que estaba influyendo en Antonio para que traicionara a Roma. Esto realmente preparó el terreno para el enfrentamiento. Ambos bandos pasaron los siguientes años acumulando fuerzas. Antonio reunió una enorme flota de unos 500 barcos, mientras que Octavio tenía alrededor de 400 embarcaciones bajo el mando de su brillante general, Marco Agripa. Se encontraron en Actium, un lugar en la costa occidental de Grecia, donde Antonio planeaba enfrentarse a las fuerzas de Octavio. La estrategia de Antonio era utilizar sus barcos más grandes y fuertemente armados para entablar combate cuerpo a cuerpo, basándose en su tamaño y fuerza. Cleopatra también intervino, comandando un escuadrón de barcos de guerra egipcios para apoyar a Antonio. Sin embargo, la flota de Octavio era más pequeña, pero mucho más ágil. Agripa aprovechó al máximo su velocidad y maniobrabilidad, ejecutando una estrategia más inteligente que rápidamente ganó la partida. A medida que la batalla se agudizaba, el barco de Antonio luchaba por mantenerse en formación, y los barcos más grandes se volvieron más vulnerables a las fuerzas de Agripa. Entonces, llegó un momento clave. Cleopatra, al ver que las cosas iban mal, tomó la audaz decisión de retirar su flota de la batalla. Hizo una señal a sus barcos para que se retiraran a través de un hueco creado por el avance inicial de Antonio. Antonio, presa del pánico, siguió su ejemplo y abandonó su buque insignia por un barco más rápido. Esta retirada marcó el punto de inflexión, ya que ambos líderes huyeron de la batalla. Muchos de los barcos de Antonio se rindieron y la marea cambió por completo a favor de Octavio. La victoria de Octavio en Actium fue enorme. Destruyó gran parte de la flota de Antonio y la derrota obligó a Antonio y Cleopatra a retirarse a Egipto. Su poder se debilitó significativamente y pronto las fuerzas de Octavio marcharon hacia Alejandría. En el año 30 a.C., después de otra derrota, tanto Antonio como Cleopatra se quitaron la vida, lo que marcó el final de su reinado y el comienzo del control de Roma sobre Egipto. La derrota en Actium también marcó el final de la dinastía tolemaica, y Egipto se convirtió en una provincia de Roma. La batalla ha sido recordada a lo largo de la historia, a menudo retratada como una trágica historia de amor mezclada con ambición política. Número 3. Nadie sabe dónde está enterrada. El misterio del lugar de enterramiento de Cleopatra VII ha fascinado a la gente durante siglos, y a pesar de los muchos esfuerzos por descubrirlo, todavía no sabemos exactamente dónde fue enterrada. Cleopatra, la última reina de Egipto, murió en el año 30 a.C. Cleopatra murió tras su derrota a manos de Octavio y el suicidio de su amante, Marco Antonio. Los relatos históricos dicen que fue enterrada junto a Antonio, pero nadie parece saber dónde está su tumba. Historiadores antiguos como Plutarco y Dion Casio mencionaron que la tumba de Cleopatra era alta y hermosa y estaba ubicada cerca de un templo dedicado a la diosa Isis, con quien Cleopatra se identificaba estrechamente. Pero estas descripciones carecen de detalles clave que ayuden a determinar la ubicación exacta. Por eso, a lo largo de los años, se han propuesto muchas teorías sobre dónde podría estar su tumba. La ubicación sugerida con más frecuencia para el entierro de Cleopatra es Alejandría, la bulliciosa capital de Egipto. En esa época, Alejandría era un importante centro cultural y político, y parece apropiado que Cleopatra, la última gobernante de Egipto, estuviera enterrada allí. Sin embargo, gran parte de la antigua Alejandría se ha perdido debido a terremotos y tsunamis, por lo que algunos creen que partes de la ciudad, incluida su tumba, podrían estar bajo el agua. Otra teoría que ha ganado mucha atención en los últimos años es el sitio de Taposiris Magna, un complejo de templos ubicado a unos 30 kilómetros al oeste de Alejandría. Este sitio estaba dedicado a Isis, y la arqueóloga Kathleen Martínez ha estado excavándolo durante más de una década.
Su equipo ha descubierto artefactos como monedas con la imagen de Cleopatra e inscripciones que mencionan su nombre. Estos descubrimientos sugieren que Cleopatra podría estar enterrada allí. En 2022, encontraron un largo túnel que podría estar conectado a su tumba, lo que ha despertado la esperanza de que están en el camino correcto. Otros sitios potenciales incluyen la necrópolis real de Al-Qurun Fuda, un cementerio cerca de Alejandría utilizado por miembros de la dinastía tolemaica, y el templo de Isis en Philae, ubicado en una isla en el río Nilo. Algunos investigadores incluso especulan que su tumba podría estar en lugares más remotos, tal vez escondida en el desierto o sumergida en el mar Mediterráneo. A pesar de las pistas prometedoras, nadie ha encontrado aún evidencia concluyente que vincule ninguno de estos sitios directamente con la tumba de Cleopatra. Las ruinas submarinas de Alejandría son particularmente difíciles de explorar, y muchos de los sitios han sido perturbados a lo largo de los siglos. Zahi Hawass, un famoso egiptólogo que trabajó con Martínez en esta búsqueda, anunció en 2022 que no habían surgido resultados sólidos de su excavación en Taposiris Magna. Enfatizó que se necesita más investigación y que se deben explorar otras posibles ubicaciones. Número 2. Hablaba 9 idiomas. Cleopatra era mucho más que una reina enamorada. Era una erudita y políglota que utilizó su conocimiento para navegar por el complicado mundo político que gobernaba. Cleopatra nació en Alejandría, que albergaba una de las mayores bibliotecas del mundo antiguo, la Biblioteca de Alejandría. Esta biblioteca no era solo un lugar lleno de libros, era un centro de aprendizaje que atraía a eruditos e intelectuales de todas partes. Cleopatra recibió una educación de primer nivel, estudiando desde historia y geografía hasta matemáticas, alquimia e incluso medicina. También estaba fascinada por la ciencia y se dice que experimentó con hierbas y venenos, lo que demuestra sus habilidades como química. Si bien gran parte de su trabajo se perdió después de que se destruyera la biblioteca, eruditos posteriores como Galeno aún hicieron referencia a algunas de sus recetas, especialmente para cosméticos y medicinas, lo que demuestra hasta qué punto se extendían sus conocimientos. Pero lo que realmente diferenció a Cleopatra de otros gobernantes de su época fue su capacidad para hablar varios idiomas. Se decía que sabía hasta 9 idiomas, lo que era bastante impresionante considerando la cantidad de culturas y personas diferentes con las que interactuó. Cleopatra hablaba griego, que era el idioma del mundo helenístico, en su lengua materna, pero también aprendió egipcio. Esto era muy importante porque su familia, los Ptolomeos, había gobernado Egipto durante siglos, pero no hablaban el idioma del pueblo al que gobernaban. Sin embargo, Cleopatra se esforzó por aprender egipcio para conectarse con sus súbditos y mostrar respeto por su cultura, lo que ayudó a consolidar su autoridad como reina. Además de griego y egipcio, Cleopatra también podía hablar idiomas como el troglodita etíope, hebreo o arameo, árabe, sirio e incluso idiomas del antiguo Imperio Parto. Su capacidad para hablar todos estos idiomas la convirtió en una diplomática increíble, capaz de comunicarse directamente con líderes de todo el Mediterráneo y Oriente Próximo. Esta habilidad le permitió negociar tratados y alianzas sin depender de un intérprete, lo que le dio una ventaja en las discusiones políticas. Su multilingüismo también la ayudó a construir una imagen pública como gobernante cosmopolita en un mundo donde los gobernantes a menudo eran vistos como distantes de las culturas que gobernaban. Cleopatra utilizó su conocimiento de diferentes lenguas y culturas para demostrar que era un puente entre Oriente y Occidente, entre Egipto y el resto del mundo helenístico. Esto la convirtió en una figura atractiva, no solo para sus súbditos egipcios, sino también para los dignatarios extranjeros con los que interactuaba. Número 1. La mordedura de un áspid no la mató. La muerte de Cleopatra siempre ha sido una de las historias más fascinantes y misteriosas de la historia. La mayoría de la gente ha oído la famosa historia. Después de perderlo todo, Cleopatra permitió que un áspid venenoso la mordiera, acabando con su vida en un acto dramático y simbólico. Es una imagen poderosa, una reina trágica que encuentra su fin con una serpiente que representa tanto la muerte como la realeza. Pero, ¿qué tan cierta es esa historia? Bueno, los historiadores la han estado debatiendo durante años, y resulta que hay mucho más en la historia de lo que sugiere la leyenda. Para entender los últimos momentos de Cleopatra, hay que analizar la situación en la que se encontraba.
Era el año 30 a.C. y las cosas no le iban muy bien. Marco Antonio, su amante y aliado, acababa de ser derrotado por Octavio en la batalla de Actium. Tras el suicidio de Antonio, Cleopatra tuvo que enfrentarse sola a Octavio. Sabía que ser capturada por él significaría una humillación pública. Cleopatra, que fue exhibida por Roma como una reina derrotada, despojada de su dignidad, no estaba dispuesta a permitir que eso sucediera. Así que decidió tomar el asunto en sus propias manos. La historia de la ASP proviene de escritores romanos como Plutarco y Dion Casio. Afirmaban que Cleopatra introdujo una serpiente en sus aposentos escondida en una cesta de higos y la utilizó para asestarle un mordisco mortal. La idea se mantuvo en parte porque era dramática y en parte porque las serpientes tenían un significado simbólico en la cultura egipcia. Representaban tanto protección como poder, por lo que parecía adecuada para una reina como Cleopatra. Pero hay algunas serias dudas sobre esta historia. Las cobras, el tipo de serpiente al que probablemente se hace referencia, son grandes y no son precisamente fáciles de ocultar. Además, su veneno no actúa instantáneamente y es difícil imaginar que una serpiente muerda a varias personas de forma rápida y eficaz. Algunos historiadores creen que Cleopatra podría haber usado veneno en su lugar. Era conocida por su gran conocimiento de la química y las toxinas, por lo que es totalmente posible que tuviera un ungüento o poción mortal. Incluso se especula que podría haber aplicado veneno con una horquilla. Esta teoría tiene mucho más sentido si se piensa en la logística, pero no tiene el mismo toque dramático que la historia de la ASP, lo que podría explicar por qué no tuvo tanta repercusión. Después de la muerte de Cleopatra, Egipto cayó en manos romanas, lo que marcó el final de la dinastía ptolemaica y la independencia de Egipto. Nos vemos en el próximo video.